El pánico es un tipo de trastorno de ansiedad, donde se generan sensaciones muy fuertes de terror sin que exista un peligro aparente. Los episodios de pánico suelen suceder en cualquier momento, en cualquier lugar y sin previo aviso. Hoy en Hablemos de Salud con Megacentro Pinares hemos invitado a la doctora Claudia Zapata Ángel. Ella es psiquiatra y es experta en terapia cognitivo-conductual. Con ella estaremos hablando de este interesante tema, el trastorno de pánico. Bienvenidos. Doctora Claudia Zapata Ángel, bienvenida a nuestro programa Hablemos de Salud con Megacentro Pinares. Buenas, Juan Carlos, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a Megacentro por esta oportunidad. Doctora, para entrar en contexto, expliquémosle a la gente cuál es la diferencia entre miedo, ansiedad, estrés, pánico. El miedo es una emoción proactiva. Es un temor hacia una amenaza real, ejemplo, miedo a presentar un parcial, miedo cuando ocurre un terremoto, donde la amenaza existe. Hay igual una descarga adrenérgica y ahí pues se presentan los mismos síntomas, hay taquicardia, sudoración, hay malestar, ¿sí? Pero la amenaza es real. La diferencia con la ansiedad es que no hay una amenaza real inminente, la amenaza está dentro del cerebro y es lo que yo les explico a los pacientes. El monstruo de los trastornos de ansiedad son los pensamientos y es lo que hace la enorme diferencia entre yo reaccionar a una amenaza externa y a una amenaza que no existe. Bueno, doctora, pero cuéntenos cuáles son esos síntomas fisiológicos, cognitivos y conductuales del pánico. Ya cuando hay un trastorno de pánico, es muy llamativo las características fisiológicas. Usualmente deben cumplirse 4 más de las que voy a nombrar, son sudoración, taquicardia, opresión en el pecho, ahogo, lo que llamamos disnea, nos falta el aire, parestesias, que es como hormigueo en piernas y manos, síntomas gastrointestinales, como náuseas, diarrea, también un escalofrío y hay en algunos momentos también al hiperventilar, o sea, al respirar el paciente muy rápido, hay un mareo, visión borrosa, ¿sí? Y muchas veces el paciente entra como en un síncope sin realmente ser un síncope, pero son realmente llamativas las características fisiológicas. Las características cognitivas y lo que realmente estamos en pro de enseñarle a los médicos de urgencias es no ver solamente el contexto fisiológico, sino hacerle 2 preguntas simples al paciente. ¿Qué es lo que te preocupa? Y el paciente con pánico siempre va a contestar 2 cosas. ¿Me voy a infartar y me voy a morir? ¿Sí? O voy a perder la cordura, voy a perder la razón y me voy a enloquecer. En la parte conductual, cuando tenemos unos pensamientos de muerte, unos pensamientos de infarto, unos pensamientos de buscar una enfermedad muy grave y esto está asociado a una emoción incontrolable donde algo se me está saliendo de las manos como por primera vez en la vida, porque el pánico está muy asociado a personas muy perfeccionistas y muy controladoras como de su mundo y wow, se le salió algo de las manos, digamos que lo conductual es arrancar para urgencias. Entonces, no hay pánico que no sea súper famoso en urgencias. Ya llegó la paniqueada, ya llegó la histérica, ¿sí? Y el bagaje de exámenes y de interconsultas hacen que la parte conductual también refuerce la estructura del trastorno de pánico. De una u otra manera, la consulta inicial a un servicio de urgencias es inevitable. Es también que el médico general no separe la psiquiatría, o sea, yo siempre le digo a los pacientes, no somos de aquí para arriba, parte de aquí para abajo.
hay un screening, o sea, si el paciente llega con dolor opresivo, con taquicardia, con sudoración, vasoelectro, vasoglicemia, siempre hay que descartarse un trastorno endocrino, o sea, dentro del screening va a descartar un hipertiroidismo, también descartar de alguna u otra manera enfermedades orgánicas como el feoconomocitoma, pero eso es muy llamativo en el examen físico. Muy bien, doctora, cuéntenos cuáles suelen ser los detonantes de un episodio de pánico. Bueno, la característica más importante es el primer episodio de pánico es un episodio súbito, inesperado, donde el paciente relata qué me pasó. No tiene ningún desencadenante, simplemente da. ¿Por qué da? No voy como a entrar mucho, pero hay características genéticas, hay características fisiológicas en cuanto a los circuitos cerebrales y digamos modelos de aprendizajes de una mamá que todo lo ve súper catastrófico, pues es un modelo de aprendizaje. Pero entonces simplemente da el primer episodio y el paciente, como tú dices, Juan, va a un servicio de urgencias. Es de hecho que la crisis va a repetir, pero voy a poner un ejemplo que es muy llamativo y es si el paciente va en un carro, como tú lo dijiste ahora, Juan, y de pronto está en pleno taco de las 6 de la tarde, hay calor, hay ruido, hay pitos, de pronto incluso un olfato, ¿con quién va? Todo eso queda grabado en nuestro cerebro, lo que nosotros llamamos el sistema límbico, ¿sí? Y el hipocampo, que es una estructura básica en el trastorno de pánico, ¿sí? Porque eso ya se llama como un aprendizaje condicionado. Entonces, cuando el paciente aprende condicionadamente que el calor, el ruido, el carro, pasar por una calle específica, ya me lo creo una vez, el paciente evita pasar por este tipo de circunstancias, pero si está en otra parte, si sea en un carro, el mismo calor, el paciente dice, me va a dar. Doctora, a un paciente que ya ha estado en tu consulta, ¿qué le recomiendas hacer o actuar en el momento en que tiene un episodio de pánico? Bueno, cuando entran a consulta, las citas de mi consultorio mezclan la terapia cognitivo-conductual con la psiquiatría. Dentro de la terapia cognitivo-conductual es la pregunta típica, ¿qué hago si tú no puedes estar conmigo? Yo realmente estoy muy pegadita del paciente por WhatsApp, a mí no me molesta que me interrumpan, o sea, yo simplemente les digo, tenme paciencia que te voy a responder el WhatsApp y si estás en una crisis de pánico, ponme en el WhatsApp SOS y yo te llamo de inmediato. Porque mi recomendación uno es no más urgencias. Ir a urgencias es consolidar un diagnóstico de enfermedad que no está, es un trastorno, es transitorio, es tratable, ¿sí? Es entrar, de pronto que llegue donde un médico de urgencias que diga, ahí llegó la hipocondríaca o el hipocondríaco y entonces lo seda, el paciente se duerme, se levanta y se levanta peor, incapacitado y otra vez como la sensación de estar muy enfermo, ¿sí? Entonces la primera recomendación es no vas a urgencias. Igual en la primera consulta usualmente ya sale con una explicación clara de la parte farmacológica, vas a pensar 2 o 3 cosas en el momento. Entonces, una, de esto no me voy a morir, esto lo sufre mucha gente, ya estoy en tratamiento y voy a escribirle a Claudia. Muy bien, doctora, cuéntenos ahora si existen diferencias individuales en la manera como las personas experimentan estos episodios de pánico o ansiedad. Dentro de los criterios fisiológicos que nombré son
muchos, ¿sí? Pero hay pacientes que tienden más a tener síntomas fisiológicos cardíacos, entonces es demasiado llamativo la presión en el pecho, la taquicardia, la sudoración, incluso llegan a leer en el doctor Google, ¿sí? Y empiezan a decir, es que doctora también se me está irradiando al lado izquierdo, ¿sí? Todo esto y digamos que este paciente tiende mucho más a aparecer en el consultorio con el electro, no uno, muchos. ¿Sí? Holter, prueba de esfuerzo, ¿sí? Porque son más llamativos en él los síntomas cardíacos. Hay otros donde las manifestaciones son muy gastrointestinales y como bien los trastornos de ansiedad se solapan, ¿sí? Unos con otros, pues tenemos un espectro de un paciente ansioso. Doctora, cuéntenos cuánto suele durar un episodio de pánico y cada cuánto se presenta. Bueno, los episodios de pánico tienen una característica muy clara que incluso le ayuda al médico general a olerse que es un trastorno de pánico. Es un episodio súbito y muy grande de ansiedad, ¿sí? Que empieza a subir en grado de intensidad, alcanzando su máximo expresión de angustia, de todos estos síntomas fisiológicos, cognitivos, conductuales, a los 10 minutos, ¿sí? A los 20-30 minutos estoy muy mal, ¿sí? Pero empiezan a descender. Entonces, llama la atención que cuando el paciente se va por urgencias dice, no, pero es que ya me pasó. El episodio de pánico nunca dura más de 1 hora. Doctora, ¿y qué pasa en una persona que no ha sido diagnosticada o que no ha sido tratada, pero que sin embargo, pues claramente tiene el trastorno? ¿Qué pasa con esta persona? Bueno, cuando el paciente empieza a presentar digamos, todavía no configura el diagnóstico, sino las crisis de pánico, va a urgencia, repite la historia, ¿sí? Lo sedan, van las ambulancias, también lo sedan, le manda exámenes, todo normal, y esto sigue y sigue y sigue. Hay algo en el pánico, Juan, que se llama agorafobia. ¿Sí? La agorafobia es cuando el pánico va aumentando en frecuencia, es decir, un paciente, la primera crisis y la segunda crisis, pues sí le preocupa, pero como que pasa desapercibida y como que dice, bueno, pues eso me dio una vez cada mes. Pero esto empieza en frecuencia a dar y a durar un poco más, ¿sí? Entonces pasamos de cada mes a 2 veces a la semana y tengo pánicos en el consultorio que se paniquean 4 veces al día. En la agorafobia, cuando el pánico empieza pues como a tomar mucha fuerza, obvio, el paciente que piensa, la agorafobia es el miedo a estar en un sitio público, ¿sí? Donde a mí me dé esta crisis donde yo me voy a morir y pues como que yo no pueda, porque se quedan como sin habla, yo no pueda decir, llévenme a urgencias y yo no tenga la capacidad de ir. Entonces el paciente, y me parece charro porque las de los madrugones Falabella dejan de ir a Falabella, en el metro se dejan de montar, y todas las salidas las dejan de tener, se empiezan a encerrar, renuncian al trabajo, ¿sí? Porque al perder esta capacidad de control, Juan, aquí sí puedo decir que hay una altísima comorbilidad con trastorno depresivo mayor. O sea, si yo soy una persona funcional, a mí me dio una crisis rarísima, súbita, nadie da con el diagnóstico, todo el mundo me manda para el psiquiatra, yo empiezo a deprimirme, y también empiezo a decir, ven, no me dejes solo, entonces llama a la suegra para que lo acompañe, llama, digamos, a la hija para que no la deje sola, entonces de la calle empieza la casa.
y en la casa no es capaz de estar solo porque entonces si le da, ¿quién llama pues a la línea de emergencia? Entonces tenemos que, si dejamos avanzar una crisis de pánico que además ya está metida la agorafobia, pues es un paciente que realmente está encerrado, pierde su familia, la mayoría de veces, porque yo siempre he dicho, nadie entiende qué es una depresión o qué es un pánico, si de pronto no es psiquiatra o si no lo ha vivido. Doctora, cuéntenos qué tipo de tratamiento o terapia usted aconseja a los pacientes que sufren de estos trastornos de pánico. Bueno, la terapia farmacológica realmente es innegociable cuando se trata de un trastorno de pánico, porque la posibilidad de podernos mejorar en un corto periodo de tiempo o con psicoterapia tratar de tener un aprendizaje con un cerebro como muy blindado. ¿Sí? Entonces está la terapia farmacológica. Me parece supremamente importante mostrarle al paciente, ven, existe esa alternativa selectiva, antes de que busquen Google, te puede producir esto, si esto pasa, pues me vas a llamar, porque la adherencia y querer el tratamiento es supremamente importante, ¿sí? Y la terapia psicofarmacológica es la que en los últimos estudios nos ha demostrado, ¿sí?, que solo el paciente con terapia farmacológica tiene más o menos un 30 o un 50% de recaer en el transcurso de 5 o 6 años, ¿sí? Cuando hay ya psicoterapia, el paciente de verdad tiene mucha fuerza y muchas herramientas, ¿sí?, de aprendizaje, de cómo manejo las crisis, qué es eso. Ya no se les pasa ni por la cabeza volver a consultar. Antes les tengo que rogar, ven, hazte otra vez ese examen de tiroides, llevas un año. Pues digamos que esta combinación sí es supremamente importante, ¿sí? Y la terapia cognitivo-conductual, para no extenderme mucho, se basa en pensamiento, emoción, conducta, ¿sí? Yo no le digo al paciente, ven, ¿por qué te vas por urgencias? Porque es como atacar una conducta necesaria para él, ¿sí? Eso lo hacen los conductuales. Los cognitivos tratamos de decir, bueno, esto es como algo en cadena. Pienso cosas muy catastróficas como lo que les decía ahorita, me va a dar, no me voy a aliviar, esto es para toda la vida, ya cambié, sufro del corazón, todo esto que genera una emoción de angustia y si ya no es un pánico grande, sino más chiquito porque va mejor, ¿sí? Y la conducta ya no es urgencias, pero queda como maluquito, ¿sí? Ya es empezar a explorar como todas estas cosas del pensamiento, donde la validez interna del pensamiento del paciente inicial, de que realmente se va a morir y está infartado y va a perder la cordura, realmente yo les digo en el consultorio, tu validez interna es un 100% y la verdad no puedo pelear con eso. Doctora, y a todas las personas que están viendo el programa en este momento y están interesados en consultarte, en ubicarte, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, mi consultorio está acá en Megacentro Pinares, en la Torre 2, consultorio 606. Me pueden ubicar en el 321-2522 y por vía WhatsApp, ¿sí?, en el 313-657-4145. Me gusta porque veo también niños mayores de 7 años, lo de las redes sociales, entonces en Instagram y Twitter me encuentran como Claudia Psiquis y en Facebook me encuentran como Claudia Zapata Ángel y hay un link donde yo sí trato de responderles las preguntas a los pacientes y me encuentran como, la página se llama Psicoterapia Cognitivo-Conductual por Psiquiatría. Muy bien, doctora. Siempre finalizando el programa solemos dar un detalle a cada uno de nuestros invitados, pero usted me ha sorprendido y me ha regalado una camiseta. Es una campaña muy interesante que se llama numeral Yo también voy al psiquiatra. Cuéntenos un poco de qué se trata esta campaña. La campaña es propuesta por la Sociedad Colombiana de Psiquiatría, es parte de la desmitificación de que el psiquiatra es de locos. Mi lema es
no es de locos, loco es no tomar las herramientas para consultar. Pues en Megacentro Pinares y en el programa Hablemos de Salud seguiremos apoyando obviamente esta campaña de Yo también voy al psiquiatra, y como no me quiero quedar corto, entonces también le tengo un detalle. Este es el MOOC especial de nuestro programa. Nada más que para agradecerle por su tiempo, por su atención y por este contenido tan especial que nos ha brindado el día de hoy. Muchas gracias, Juan, muchas gracias a Megacentro. Para mí es un placer pertenecer a la familia Megacentro, me siento muy orgullosa de pertenecer a ella, y este espacio es gratificante escucharlo y seguirlos en todas las redes, en YouTube, en Instagram, porque es el complemento del trabajo interdisciplinario. Muchas gracias. Recuerden, yo también voy al psiquiatra. Entonces vamos a desmitificar esto y nada, doctora, nuevamente muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Hasta luego.